Bien, le damos gracias a Dios de que ya estamos una vez más aquí reunidos para meditar en este regalo tan precioso que nos dejó el Señor para nuestra enseñanza, para que nosotros lo lleguemos a conocer en sus pensamientos, en sus sentimientos, en que cómo Él quiere que se hagan las cosas, como Él ha querido desde un principio que el hombre sea delante de Él. Sabemos que los primeros creados delante de Dios pues eran perfectos hasta que entró el mal en sus corazones. Bien, pues eso ya es historia y ahorita nos toca a nosotros vivir nuestra generación y tenemos esta palabra para que nos exhorte, nos recuerde los tiempos pasados, los tiempos presentes y el tiempo que ha de venir en un futuro. Bien, hoy vamos a meditar a partir del libro del profeta Isaías, capítulo 1, vamos a hacer una lectura a partir del verso 10 al verso 20. Bien, voy a dar lectura, dice así la palabra del Señor. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha
dicho. Esta exhortación que le hacen al pueblo de Israel en los tiempos del profeta Isaías, estamos hablando de varios siglos atrás, para nosotros pues debe de ser algo en que tenemos que pensar. Primero, fíjense cómo el Señor a través del profeta Isaías compara a los príncipes de Israel como si fueran de Sodoma y de Gomorra. Así los trata. Sabemos que en el principio, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Lot, existían dos ciudades que se llamaban de esa manera, Sodoma y Gomorra, en los cuales se hacían muchas cosas horribles, antinaturales. Había mucha maldad en esos pueblos, así vivían ellos, dice la escritura, desde el menor hasta el mayor, todos estaban llenos de maldad. Bueno, así compara a los príncipes de Israel en el tiempo del profeta Isaías. Habla de los sacerdotes que ofrecían los sacrificios, habla de los que organizaban, los encargados de organizar esas fiestas que tenían por costumbre hacer delante del Señor. Habla de todo ese pueblo que tenían celebraciones establecidas, que venían delante del Señor en el lugar que Él había escogido para que se reuniera su pueblo, a donde ellos quemaban incienso, donde ellos hacían todos estos eventos. Cada día de celebración, cada fecha de reunión, Dios dice a través de nuestro hermano Isaías, dice, llegó a aborrecerlas. ¿Saben qué tremendo es esto? Cuando Dios dice, las aborrece, ya estoy cansado, no las puedo soportar. El pueblo se reunía y hacía lo que tenía que hacer, pero no se ponían a pensar en qué Dios estaba pensando en ese momento de lo que estaban haciendo, de cómo estaban ellos. Ya solamente cumplían lo que estaba establecido acerca de sus tradiciones que venían haciendo por generaciones, pero no se habían puesto a pensar qué era lo que Dios estaba pensando de ellos. Y les digo, ¿saben qué? Sus sacrificios ya me tienen hastiado. O sea, ya no quiero verlos, no quiero que lo hagan. Ya estaba muy, pues, como dice la escritura, pues se ve que ya Dios estaba muy enojado.
Y lo triste de todo es de que pues les llegó a decir que cuando ellos levantaran sus manos, cuando tenían sus necesidades, dice la palabra del Señor, Él iba a esconder o iba a tapar sus ojos para no verlos. Y cuando estuvieran orando, ya el Señor ya no los quería oír. Y había una razón. Dice a través del profeta Isaías, estaban haciendo las cosas mal. Todo esto quedó escrito para amonestarnos, dice nuestro hermano Pablo, a los que pues estamos viviendo las últimas etapas de este mundo. Estamos en la última dispensación de tiempo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, para que veamos que Dios les mandó a decir. Tenemos la costumbre también nosotros de reunirnos periódicamente, y hay quien tiene la costumbre de reunirse o reunir congregaciones para hacer un evento y sacrifican animalitos para comer y se juntan los músicos y se juntan muchas almas, y en esos eventos pues se le ora a Dios, se le pide a Dios por las personas que están enfermas, se habla de la palabra del Señor. Y también hay costumbres que de alguna manera pues se han inventado porque quieren alabar al Señor. Hay quien practica los cantos individuales, les dicen cantos especiales. Yo no sé quién los habrá inventado, bueno, pero hay quien los practica. Y se hacen otras muchas cosas más dentro de los movimientos cristianos evangélicos. Y las diferentes creencias que hay en todo el mundo, todos de alguna manera hacen algo tratando de agradar a nuestro único Dios que hay. Pero pocas veces, a veces nos preguntamos qué es lo que Dios piensa de nosotros. Porque nos preocupamos mucho en la comida, nos preocupamos mucho en nuestro vestir,
Nos preocupa mucho el en dónde se va a reunir tanta gente para convivir o para compartir los alimentos. Y también se preocupan porque el lugar a donde se va a ocupar para compartir la palabra del Señor tenga muchos adornos, y hay quien le pone muchas flores, y a lo mejor haya alguien también que también use del incienso, o no sé qué tantas cosas puedan hacer. Pero lo importante de esto es, pues tenemos que pensar, ¿qué piensa Dios de nosotros? O sea, hablábamos apenas en el en vivo pasado de el mundo habla de una reflexión porque es fin de año. Y hoy es nuestro primer día de este 2026. Y nosotros seguimos meditando, no es que reflexionemos nada más un día, no, nosotros tenemos que reflexionar todos los días mientras estemos en este cuerpo. Tenemos que pensar qué piensa Dios de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo como creyentes? ¿Qué tanto estamos haciendo por agradar a Dios? No se trata solamente de hablar de Dios o de practicar algunas cosas que ya tenemos por costumbres, sino que ¿qué está viendo Dios de nosotros? ¿Estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal todavía? Dice el Señor, aprendan a hacer lo bueno, dejen de hacer lo malo. Para este llamado que le hicieron al pueblo de Israel, pues también es para nosotros, porque el mismo Dios que le habló al pueblo de Israel es el mismo Dios que nos está hablando a nosotros ahorita. Y si al pueblo de Israel le pidió que aprendan a hacer lo bueno y que dejen de hacer lo malo, pues esa exhortación también es para nosotros. Tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo. Dice el Señor, restituyan al agraviado. A veces nosotros se nos olvida de que debemos de ser un pueblo diferente, un pueblo unido. Y eso es lo que a veces a mí me preocupa, porque se hacen muchas cosas y a veces no meditamos en lo que hacemos ni en sus consecuencias. Y tampoco los ponemos a pensar que Dios está viendo de nosotros, de lo que estamos haciendo. Ni los que están al frente del pueblo, ni los que están dentro del pueblo. Simplemente ya nos acostumbramos a estas costumbres, a reunirnos, cantamos, y les digo, pues hay quien inventó eso de los cantos especiales, pues yo no sé de qué tengan de especiales. La escritura dice que
La alabanza que Dios le agrada es la de aquella persona que es justa, que es íntegra. Así dice la palabra del Señor. Eso, ese canto que pueda ofrecer a alguien que sea íntegro delante del Señor, esa sí es una alabanza especial, aunque esté en su sillita, aunque esté en la banca cantando, Dios se va a agradar de esos labios porque son íntegros. No el hecho de que pasen al frente para que todos lo vean y de manera personal le cante al Señor. Pues no se va a agradar el Señor si no es íntegra. Puede pensar, porque somos muy dados a eso, a pensar que Dios le pueda gustar eso. Pero Dios no se complace en los sacrificios, ya lo acabamos de leer. Ya no tenemos la costumbre de matar animalitos y quemarlos para agradarle a Dios. Pero hacemos otras cosas como sacrificios para el Señor. Pero de nada nos van a servir si nuestra vida no cambia. Dice esta exhortación, dice el verso 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces, pues ¿quién no quisiera que Dios nos bendijera? ¿Quién no quisiera poder agradar a Dios? Mientras estemos en este cuerpo, tenemos oportunidad de poder todavía pedirle a Dios, rogarle a Dios que nos conceda que podamos nosotros vivir en obediencia, en justicia, en una vida justa, porque el único que nos puede ayudar pues es Él. Él produce el querer y el poder de tan solo su buena voluntad. No está en nosotros, depende de Dios. Y mientras estamos acá, tenemos esa oportunidad. Ahora, nosotros pues ya no hacemos fiestas solemnes, ni tenemos esas costumbres antiguas porque no estamos viviendo la ley. Pero también nosotros tenemos de parte de nuestro Dios tenemos consejos que tenemos que estar tomando en cuenta como creyentes que somos. Vamos a leer en la segunda carta de Timoteo, en su capítulo 3,
versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos las escrituras aquí y nos reunimos a leerlas, a meditar en ellas, porque creemos que a través de ellas Dios nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está redarguyendo, nos está instruyendo en su justicia, para que aprendamos a hacer bien las cosas. Antes de conocer las escrituras, yo no conocía yo de cómo Dios piensa. Todo había en mi cabeza menos Dios. Aunque yo desde pequeño pues sabía que existía un Dios que era por sobre todas las cosas. Yo no sé quién me lo habrá dicho, pero yo sabía yo que había un Dios. Y pues llegué a pensar y se me hizo muy natural, como muchos dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y muchos viven así, creyendo que hay un Dios, pero viven a su manera. Sin en cambio, Dios no quiere que cada quien viva de acuerdo a su manera, porque ya vimos que el que vive a su manera, pues va a tener una muy mala relación con Dios, porque la única manera de aprender a ser justos, de aprender a hacer bien las cosas, pues es que te enseñe Dios. No hay otra manera. No hay persona humana que pueda decir yo no necesito de Dios para hacer las cosas bien. Hay quien piensa, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, no hermano, es que yo no le hago mal a nadie, y yo cuando puedo ayudo a él, y ayudo esto, yo hago lo otro. Puede pensar que su vida, de acuerdo a cómo lo está llevando, él puede pensar que está bien. Pero tendría que conocer las escrituras para ver si Dios lo está probando. Hay mucha gente que vivió antes que nosotros y todos ya vivieron delante de Dios y pensaron también que estaban bien hasta que Dios los corregía. El pueblo de Israel pensaba que estaba bien en lo que hacía, en seguir sus prácticas y todo eso, hasta que llegó Dios y les mandó a decir a través del profeta Isaías, sabes que ya me fastidiaron, ya me cansaron, ya no quiero nada con ustedes. ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo bueno. Siempre andan haciendo lo malo. Entonces hay gente, tristemente,
que sabe que está haciendo las cosas mal y sabe que necesita de Dios, pero simplemente no quiere dejar de hacer lo malo. Ya se acostumbró y no se pone a pensar que tiene necesidad de Dios. Yo no conozco a alguien en este planeta que no necesite de Dios, porque todo lo que hay en este planeta fue creación de Dios. Para que pueda subsistir el hombre o la mujer, necesita alimentarse. Y todo proviene de la tierra, y todo lo hizo Dios, aunque no lo reconozcan. Todos necesitamos de Dios. Si no llueve, pues nos vamos a morir de sed. Dice el estudio que todo esto viene siendo como un círculo donde uno se come a uno, se come al otro, se come al otro y vuelve a empezar todo. La cadena alimenticia. Pero ahí no ponen a Dios, ¿no? El hombre ya se acostumbró a que se va a la tienda, compra sus necesidades. El hombre ya se acostumbró a que pone su semillita en la tierra y al rato le cae el agua. Pero a veces no pensamos que detrás de todo esto está Dios. Nosotros como creación deberíamos de estar preocupados de tratar de agradar a nuestro Creador, porque no nos hicimos solitos, dice la Escritura. No, el hombre no se hace a sí mismo, no, Dios todo lo hace. Entonces tenemos una palabra que nos está enseñando para que aprendamos a hacer lo perfecto, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, que nuestras vidas sean de acuerdo a como Dios quiere que nosotros vivamos, no que cada quien viva como quiera vivir. Toda esa gente que está todavía haciendo destrozos al medio ambiente, pues todavía viven con una mente entenebrecida. No se ponen a pensar cuánta contaminación están haciendo a este mundo. Pero nosotros como creyentes, pues ya sabemos que no. Hay cosas que no tenemos ya nosotros que estar haciendo. Miren, vamos a leer aquí vamos a leer aquí en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a leer a partir del verso 16. Dice así la palabra del Señor, dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien
no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces hubo un tiempo, dice la palabra, en que dejó al hombre vivir como quisiera. En mi caso, pues yo viví mucho tiempo así, y siempre tuve el alimento, siempre tuve el vestido, tuve el calzado, siempre tuve la manera de ir sobrellevando esta vida. Y sabía que había Dios, pero no estaba en mi boca, no estaba en mis días. Había todo menos Dios. Me acostumbré a vivir y haciendo muchas cosas, pero yo no me ponía a pensar si estaban bien o estaban mal. Para mí todo lo que hacía estaba bien. Sin en cambio, dice la Escritura que en su paciencia Dios dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos. Sin en cambio, Él no se queda sin testimonio, porque todos los años pues nos cae lluvia, tenemos tiempos lluviosos, tenemos los 4 ciclos que vive esta tierra donde vivimos. Llega el tiempo en que comienzan a florecer los árboles, y ya con eso sabemos que pues ya llegó la primavera, y luego cuando ya los frutos comienzan a madurar, también ya comenzamos a conocer los tiempos y sabemos qué tenemos que hacer en un tiempo y en otro tiempo. Pero no nos ponemos a pensar que todo esto lo hizo Dios. No nos ponemos a pensar cuánto dependemos de nuestro Dios. Y mucho menos nos vamos a poner a pensar de cómo era nuestra vida, qué Dios pensaba de nuestra vida. Yo nunca llegué a pensar que Dios pensaba de mí antes de conocer el Evangelio. No creo que se haya agradado. Pero un día tuve la oportunidad de conocer esta hermosa palabra y comencé a entender entonces lo mal que uno está. Como decía el hermano Pablo, yo no conocía la codicia. Si Dios dijera, no debes de codiciar, pues había muchas cosas que yo no sabía que estaban mal, simplemente las hacía yo, como los animalitos que no razonan si están bien o están mal, simplemente lo hacen. Sin en cambio, llegó esta palabra y me comenzó a guiar, me comenzó a enseñar. Y cada día que pasa, yo debo de estar consciente, porque eso es lo que estamos luchando ahorita nosotros, mejorar nuestra conciencia delante de Dios, o sea, mejorar como personas. El bautizo que recibimos hasta el día que recibimos el bautizo, Dios perdona todo lo que hicimos. Pero una vez que salimos del agua, a partir de ese momento empieza nuestra lucha, empieza nuestro trabajo. Cada quien tiene que luchar porque su conciencia, o sea, su modo de pensar, su modo de vivir, mejore delante de Dios.
Y cada uno de nosotros debe de saber cómo está viviendo, o sea, qué clase de creyente es, un creyente que es obediente o alguien que es rebelde, porque hay quien conoce la palabra, pero no la vive, solamente la conoce. Decía nuestro hermano Santiago, ¿de qué nos sirve? Mire, vamos a buscar aquí lo que dice nuestro hermano Santiago. Vamos a caer también en el problema en que estuvo el pueblo de Israel teniendo una relación con Dios y viviendo como ellos querían, y todo eso les trajo muchos problemas, y llegó el momento en que les dijo el Señor, sabe que ya no quiero saber nada de ustedes. ¿Todo por qué? Pues simplemente porque no querían cambiar sus formas de vivir. Vamos a leer en el capítulo 4 de nuestro hermano Santiago, a partir del verso 4. Vea cómo nos dice el Señor a nosotros, a los creyentes, a los que nos llamamos evangélicos o cristianos. No le está hablando a los que están todavía lejos del evangelio, no, nos está hablando a nosotros, los que ya estamos caminando. Capítulo 4, verso 4 dice así, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Gloria al Señor Jesús. Esa pregunta que dice, ¿no sabéis? Pues muchos sí lo sabemos, pero nos gusta el mundo. Queremos estar acá, pero también nos gusta estar en el mundo. Nos gustan las costumbres, las cosas que hacen o que se practican en el mundo. Dijo el Señor, están en el mundo, pero ya no somos del mundo. O sea, ya estamos viviendo en este mundo, pero nosotros como cristianos tenemos que entender que este mundo no es de nosotros, ni tenemos que ya estar viviendo como los que no conocen a Dios. No, porque Dios se enoja, Dios es celoso. El Espíritu que dice la Escritura que Él ha hecho morar en nosotros fue un regalo. Dice en Hechos 2:38, y recibiréis el don. Don es un regalo espiritual, no porque lo merezcamos, sino que Dios nos los regaló. Pero ese espíritu que puso en nosotros es celoso. Y si nosotros todavía estamos comportándonos como la gente del mundo, todavía no hemos aprendido a hacer las cosas que a Dios le agradan, y queremos orar al Señor y practicamos muchas cosas, imagínense qué va a pensar de nosotros el Señor si estamos viviendo de esa manera.
A mí me preocupa, yo siempre he dicho, la única opinión que me preocupa es la que Dios tiene de mí. Muchos pueden tener una opinión propia o pueden opinar de los demás, pero somos seres humanos, nosotros no nos vamos a juzgar entre nosotros. El que nos va a juzgar, el que nos va a decir pasa o no pases, es el Señor. Y uno de dos, o le estamos agradando o le estamos desagradando. Por eso dice la Escritura, fíjense cómo nos dice a nosotros, adúlteros. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con el Señor. Y él viene por una novia, la cual va a ser su esposa, y la quiere encontrar sin mancha, sin arruga. Una esposa fiel, íntegra. A él no le gusta compartirla. Es una de dos: o vivimos con nuestros gustos como lo hacen en el mundo, o vivimos como Dios lo estableció para agradarle a Él, y nuestra oración va a ser escuchada y vamos a tener una relación muy bonita con Él. Dice, van a comer el bien de la tierra, porque Él nos va a bendecir. Pero para eso tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Esta palabra son para los que son de Dios, acuérdense. Yo no le puedo aplicar la palabra a alguien que no sea creyente, simplemente pues porque no es de Cristo. Ahora yo le aplico la palabra a alguien que ya es un cristiano, porque esta palabra es para él. El pacto que hizo con Cristo, pues lo hace heredero de esta palabra. Esta va a ser su guía, este es el manual para nosotros. Y tenemos que aprender, porque si no aprendemos a hacer lo bueno, pues vamos a seguir haciendo lo malo. Y si vamos a seguir haciendo lo malo, pues esa va a ser nuestra vida delante de Dios, viviendo en lo malo, y va a llegar el día en que nos va a aplicar lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. Sabe que ya me cansaron cuando se reúnan, ya me cansaron cuando se reúnen varias congregaciones, por mucho que hagan escándalo, que hagan, por mucho que hagan, saben que ya me hastié de verlos, porque eso es lo que dice la Escritura. Él se cansó de ver todo eso. Eso es lo que Dios piensa. A ver, el pueblo de Israel no pensaba que Dios estaba viendo todo, porque como Dios no tiene un cuerpo así como nosotros, y a veces pensamos que Él no nos está viendo, pero pues no, Él está al pendiente de nosotros. Entonces tenemos que aprender a hacer lo bueno. Conforme va pasando el tiempo, tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la palabra, y esto nos va a ir formando delante del Señor como una nueva creación, porque esa es la voluntad de Dios. Dice la Escritura, el que está en Cristo es una nueva creación. Dice que todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Ahora, llegamos a Cristo, nuestra vida tiene que ser diferente. Ya no tiene que ser igual como antes.
estábamos viviendo en la ignorancia, estábamos viviendo en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios gustos. Esa vida nos condenó delante del Señor. Sin en cambio, un día Él nos permitió reconciliarnos con Él por medio de nuestra fe, porque escuchamos el Evangelio y entendimos que Dios nos estaba dando una oportunidad y nos reconciliamos con Él. Y a partir de ese momento, pues ya está con nosotros. Ahora nosotros tenemos que aprender a hacer lo bueno. Lo triste es que a veces sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Como me decía apenas un hermano, ¿y a poco me tengo que congregar? Porque pues claro que se tiene que congregar, si eso es lo que dice la Escritura. Porque él estaba acostumbrado a que dice, no, pues es que yo hago mis oraciones, y yo leo las Escrituras, y yo me acuerdo del Señor y trato de portarme bien. Pues sí, pero uno de los mandamientos es de que tiene que congregarse. Entonces me preguntó, ¿a poco así están las Escrituras? Claro que así están las Escrituras. Y le enseñé y le dije, vea, ya lo leyó y digo, sí es cierto. Entonces posiblemente haya alguien por ahí que también hizo un pacto con el Señor, pero esté viviendo de acuerdo a cómo Él quiere vivir, o esté haciendo las cosas de acuerdo a cómo Él las quiere hacer. Pues para empezar, no le está cumpliendo al Señor, porque todo lo que está acá no lo inventó el hombre. Dios hizo que así quedara establecido. Ahora de nosotros depende si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Todo es por fe y para fe, pero solamente hay una manera de agradarle al Señor, y eso es haciendo bien las cosas. Pues todo lo que está acá como mandamiento es para que nosotros lo hagamos. Hay quien puede conocer mucho de la Escritura, pero si no la está viviendo, de nada le sirve. Yo he escuchado a muchos y me dicen, hermanos, que yo también conozco de la palabra. Pues sí, pero pues ¿de qué sirve? Vamos a leer aquí mismo en la epístola de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 19. Dice la palabra del Señor así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Va a tener bendición. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego dice, engañándoos a vosotros mismos. Y luego es lo que siempre digo, a veces creemos que creemos, pero no se trata de decirlo con la boca, se trata de demostrarlo con los hechos. El cristiano debe de vestir como cristiano, con toda, para la mujer, con pudor y modestia. Dice la palabra, no con peinados ostentosos, ni vestidos lujosos, ni adornos de perla, ni oro, ni de perlas preciosas. No, tiene que vestir con honestidad, sencillez y pudor. Pero a veces no quieren, no, es que les gusta estar vistiendo así con ropa de marca. Quieren que todo el mundo las vea bonitas. Y no, eso dice la palabra del Señor. El hombre, pues también, por ese camino también, ahí va detrás. También le gusta verse bien, le gusta que lo vean. Hay quien le gusta presumir que tiene dinero y bueno, hacemos muchas cosas como seres humanos. Dios nos da esa libertad. Él no obliga a nadie. Todo es por fe y para fe. Dice nuestro hermano Santiago que tenemos que aprender a oír antes de hablar, antes de airarnos, antes de enojarnos, prontos para oír, tardos para hablar. Porque a veces no nos gusta lo que el Señor dice y comenzamos a contender. A veces se ponen a pelear conmigo, pero yo no escribí esa palabra. Yo solamente trato de compartírselas como está. Ahora, pues el que la quiera hacer va a tener bendición. Y el que no la haga, dice la palabra, es un oidor que se está engañando a sí mismo. Se dice cristiano, pero no vive la palabra, no le gusta, solamente la oye. Se está engañando. Ahora, el que aprende a oír antes de hablar y es hacedor de la palabra, dice, ese va a ser bienaventurado en lo que haga. Va a tener una relación muy bonita con Dios, porque Dios le agrada la obediencia. Le dijeron en los tiempos del profeta Samuel,
que Él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Él se agrada más de que vivamos en su palabra, a que vengamos a pararnos aquí enfrente y digamos, es que es un canto especial, pero pues, ¿qué tiene de especial si no vive la palabra? Se está engañando, llámese mujer, llámese hombre, se está engañando a sí mismo, porque no le está agradando a Dios, aunque pasa aquí enfrente y piense que ya con eso Dios se va a agradar. No, Dios no se agrada de eso, Dios se agrada de que se obedezca su palabra. Entonces a veces sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ya le está fallando al Señor. Entonces hay cosas que a veces no nos gustan, pero no nos está pidiendo el Señor de que si nos gustan o no nos gustan. No, tenemos que quererla vivir. Esta palabra es muy bonita, hermanos, créanlo. Yo desde que comencé a conocerla, yo me enamoré de esta palabra. Y sigo pensando lo mismo. Esta palabra es hermosa. Yo a veces me pongo a pensar en alguien que pueda vivir como dice la palabra del Señor. Ser justo, ser santo, ser misericordioso, amigable, compasivo, benigno, que soporte, que perdone, que sobrelleve, que sea generoso, que sea bondadoso, digo Dios de mi vida, que tenga una forma de hablar sazonada, que piense con la mente de Jesús, que sienta con el corazón de Jesús. Imagínense nada más una persona de esa naturaleza, no es cualquier cosa. Cuando yo comencé a escuchar esta palabra, desde que la escuché, lo sigo anhelando. Tengo defectos, como ya otras veces lo he dicho. Tengo defectos, tengo que reconocerlo, no soy perfecto. Pero más conozco esta palabra, más me preocupa porque tengo que considerarme a mí mismo en cómo estoy viviendo mi fe, mi oportunidad. Y tengo que reconocer, sigo teniendo la misma necesidad que tuve desde el primer día que el Señor me tuvo en este lugar. Ya, gracias a Dios, ya cambió mucho mi vida. No soy el mismo que llegó un día a los pies del Señor, pero sigo teniendo necesidad de Él. ¿Por qué? Porque sigo teniendo defectos, sigo siendo un ser humano como cualquiera. Anhelo vivir esta palabra porque para mí es algo hermoso y sé que hay mandamientos que son complicados, difíciles para nosotros, pero tenemos la ayuda de parte de nuestro Dios. Dice la Escritura que el que pide, recibe, y el que busca, ese es el que halla. Eso ya nos corresponde a nosotros. Yo tengo que reconocer que necesito de Dios. Y si necesito de Dios, pues necesito orarle a Dios. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Yo espero en el Señor Jesús que sus vidas estén mejorando. Y como dicen en el mundo, mis mejores deseos para este año que está empezando. Ojalá y podamos mejorar, ser mejores que el año que pasó. Que
podamos estar viviendo esta palabra, porque muchos en este año se van a ir. Yo espero que se vayan preparados. Y va a llegar el día en que pues nos va a llegar también nuestro día a nosotros. Y mi mayor deseo pues es también de que estemos preparados para que no nos quedemos fuera. Dijo el Señor, muchos van a ser llamados y pocos van a ser los escogidos. Y eso no va a cambiar. Yo quiero estar dentro de esos pocos. Y yo quisiera con todo mi corazón que todos nosotros como hermanos, pues estemos dentro de esos pocos, juntamente con nuestras familias. Yo anhelo que mis hijos también lleguen delante del Señor, y mis nietecitas preciosas, que todos lleguen delante del Señor, y todas mis sobrinas y mis hermanas, y todos estén, todos lleguen delante del Señor, pero pues cada quien tiene que hacerle su lucha. Yo puedo estar orando por ellos, pero ellos tienen que hacer su propia búsqueda, su propio esfuerzo. Bien, pues los sigo invitando a que me busquen en mi página del YouTube. Búsquenme por hermano David Gil, en busca de la tierra, de la verdad y de la tierra nueva, así se llama la página. Y si se quieren inscribir, suscribirse, eso es lo correcto, suscribirse, pues háganlo. Y posiblemente más adelante podamos transmitir también a través del YouTube. Pero ahorita, si se suscribe, pues va a tener acceso a la página y ahí hay bastante información que le puede servir. Y lo sigo invitando para el próximo en vivo, si el Señor Jesús no dispone otra cosa, de el día lunes, Dios mediante. Bien, que el Señor Jesús derrame sus bendiciones en todos los que estuvieron presentes con todos nosotros.